Proyecto de ley prevé sanciones económicas y penales por mal uso de datos personales. Más de 66 millones en bonos ha comprado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los jubilados. Comisión de Desarrollo Económico recibió nuevas observaciones por parte del Ejecutivo al proyecto de ley de electromovilidad. Policía desarticula banda dedicada a la extorsión y secuestro. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Ricardo Bravo. Viernes 20 de septiembre de 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es, a quienes también nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Impedir que las empresas negocien con los datos personales de las personas es uno de los objetivos de la propuesta de ley que en esta materia entregó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su análisis. La iniciativa contempla un marco preventivo y otro sancionatorio. Los mensajes de texto, las llamadas. No, señorita, muy amable, no estoy interesada en este momento. Sí, señorita, no, muchas gracias. Correos electrónicos y demás medios que ofrecen servicios y productos ahora serán regulados. El ciudadano tendrá la última palabra si desea o no que este tipo de contenidos les lleguen. Para ello se creará un registro a través de una plataforma. El Ministerio de Telecomunicaciones tendrá que activar este mecanismo. Puedan decir si quieren o no recibir información, y luego hay una relación personal con la banca, hay una relación personal con ciertos servicios que los ecuatorianos usamos. El proyecto de ley busca proteger los datos personales de los ciudadanos, quienes podrán elegir qué información es pública y cómo utilizarla. Pero ¿qué ocurre con los datos que son comercializados a través de redes sociales, incluso a bajos costos? El ministro lo explica. Ya no existe, ya no tiene valor la base de datos, porque ya hay una regulación, ya se elimina, exacto, es quien haga uso de esa información sin la autorización de cada ecuatoriano. La propuesta contempla una parte preventiva y una sancionatoria, con castigos que van hasta el 17% de la facturación. Lo explicó Lorena Naranjo, directora nacional de Registro de Datos Públicos. Un ejemplo práctico sería, efectivamente usted recibe una llamada telefónica de un operador al que usted no desea. Ese momento le notifica que efectivamente no quiere volver a recibir la llamada y que le saque de la base de datos. Lo que haría en la siguiente ocasión, si vuelve a recibir la llamada, es acercarse a la autoridad de protección de datos, reportar que ha sufrido esta vulneración y que por lo tanto esta se active. Cabe señalar que en la Constitución de la República del 2008 ya se protege los datos personales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Como observamos, esta iniciativa entregada por el Ejecutivo lo que busca es la protección de los datos de los ciudadanos. La propuesta tendrá que ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa, calificada y enviada a una de las mesas legislativas. Pero ¿en qué consiste esta propuesta y otras que también ya se discuten en el Parlamento ecuatoriano? Lo tenemos en nuestra primera entrevista. Diego Álvarez, abogado, experto en nuevas tecnologías y protección de datos personales, socio fundador de la Asociación de Protección de Datos del Ecuador. Diego Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. A ver, conversemos un poco. El Ejecutivo envió este proyecto de ley que en su objetivo lo que busca es la protección de datos, como observamos en el reportaje precedente. Pero ¿cómo esto se puede hacer efectivo, ya materializar? Porque hay varios elementos. Por ejemplo, se recibe una llamada telefónica y uno cómo puede efectivamente tener la certeza de que quien está llamando es de la empresa a la que los señores se identifican, ¿no? Sí. Una ley de protección de datos contiene una serie de derechos nuevos, a los cuales como ciudadanos no hemos tradicionalmente estado acostumbrados.
Estos derechos, por ejemplo, nos van a permitir tener acceso a la información que tienen las empresas públicas y privadas. Nosotros, los ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos, vamos a tener la oportunidad de tener el derecho de rectificar esa información, acceder, rectificar, oponernos y cancelarla. Esa es un poco la gama de derechos iniciales que vamos a tener con esta ley, situación que no la teníamos hasta el momento. Nosotros actualmente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo práctico, uno está laborando y recibe una llamada, evidentemente un número desconocido, contesta y efectivamente son una de estas empresas que, obviamente señalando atributos, tal vez un buen historial crediticio y demás, y claro, dan el nombre de la persona, a veces hasta el número de cédula, algunos se han atrevido hasta el estado civil, y bueno, finalmente, ¿cómo es que ellos llegan a tener toda esa información, no? Actualmente, justamente la ausencia de una regulación, de una legislación acerca de protección de datos, es lo que ha permitido que en nuestro país no haya existido un control sobre la compra y venta de bases de datos. Por ejemplo, ¿hay compra y venta de datos? ¿Es común? Okay. Es algo que se ha detectado. En páginas web donde se venden artículos por internet existen registros de que se han realizado ventas de bases de datos por $3,000, $4,000, sin ningún tipo de control y sin, sobre todo, el conocimiento de las personas que forman parte de esas bases de datos. Situación peligrosa, pero que con una ley justamente se comienza a regular. No se prohíbe como tal la compra y venta de bases de datos, simplemente se pone un poco a disposición del titular de esos datos que constan en esa base de datos la potestad de decidir si es que desean que sus datos se transfieran o no. A ver, esta información se hizo pública, tomó relevancia en esta semana cuando un medio de comunicación extranjero evidentemente puso en consideración esta noticia de que una empresa estaría transfiriendo información de los ciudadanos ecuatorianos, esta empresa que estaría domiciliada en otro país. Ustedes, como Fundación de Protección de Datos del Ecuador, ¿han podido identificar si es que esta práctica ya se la conocía mucho tiempo atrás? Bueno, ahí es importante identificar correctamente lo que se sabe hasta el momento del incidente. Una firma de seguridad extranjera, para ser preciso, israelita, realiza una actividad de rastreo y de vulnerabilidades en el Internet a título gratuito. Lo hace es como una especie de firma que audita sitios en Internet y verifica qué tan seguros son. Y esta firma es la que detecta en un servidor ubicado en los Estados Unidos una base de datos con grandes cantidades de información de ecuatorianos y pone en alerta al Estado ecuatoriano sobre eso. Así es como nos enteramos nosotros de esta, no filtración propiamente, sino de esta puesta a disposición. Entonces, un poco el mensaje que nos queda preocupante es durante cuánto tiempo esa información estuvo con esas puertas abiertas, por así decirlo, y quién nomás tuvo acceso a ese servidor mientras estuvo abierta esa puerta. Años atrás ya hubo este rumor de esta posible venta de información cuando en el Consejo Nacional Electoral se descubrió que había ciudadanos cuya firma pertenecía o se encontraba en diversas organizaciones políticas sin que ellos así lo habían considerado. Entonces uno tendría la impresión de que esta circulación de información ya no es nueva, ya no es tan actual. Es así. El Ecuador ha carecido de una cultura de protección de datos. Inicialmente debe venir del ciudadano. El primero a preocuparse sobre dónde está su información es cada ciudadano. Pero asimismo las empresas y las entidades en general no han tenido una correcta política y un correcto manejo de la información. Ahora bien, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos cuidar esa información? Porque muchas de las veces utilizamos teléfonos inteligentes, accedemos, no sé, a una cuenta bancaria, digital ahora, a través de las aplicaciones, y uno ingresa allí información. Y uno creería que dichos datos están protegidos, ¿no? Correcto. Mi primera recomendación en un ámbito digital es leer los términos y condiciones que aceptamos al momento de descargarnos una aplicación o de que accedemos a un servicio web. Ahora, como comentábamos, mundialmente hay una tendencia mucho más
estricta de proteger este tipo de temas. Entonces, muchas de las empresas internacionales ahora sí están obligadas a poner claramente en sus términos y condiciones el para qué se utilizan los datos, qué van a hacer con ellos, qué datos nuestros están utilizando. Facebook tuvo un caso particular en los Estados Unidos de una demanda por supuestamente revelar información personal de los ciudadanos. Correcto. Justamente Facebook, con una empresa inglesa llamada Cambridge Analytica, se pusieron ante la lupa pública porque justamente estaban manejando la información de los ciudadanos americanos sin que ellos tengan conocimiento de ello. Esto finalmente concluyó con una multa de 4.000 millones de euros para Facebook bajo el régimen europeo de protección de datos. Entonces son consecuencias muy graves justamente las que el mundo le está dando a este tipo de faltas, digamos. ¿En Ecuador se pueden aplicar este tipo de medidas, sanciones a estas empresas que muchas de las veces uno no sabe si efectivamente su origen pertenece a cuando se registran? ¿Hay como estas sanciones? Hay algo de lo que tenemos que partir y es los datos, hoy por hoy, sobre todo los datos personales, son la nueva materia prima de los nuevos servicios digitales. La gran mayoría de los servicios que en el día a día estamos utilizando, en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras, están basados en datos. Si es que nosotros utilizamos un servicio de mapa, por ejemplo, digital, ese mapa está constantemente alimentado de la información que cada persona con su teléfono inteligente sube constantemente. Todos los días existe esa capacidad. Todo el tiempo está pasando. Las grandes empresas tecnológicas tienen esa capacidad. Y es un ejemplo. No sé si has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver estos mapas, digamos, en el teléfono, que te dicen cuál es la vía más rápida para ir a un sitio. Claro. Eso está fundamentado en justamente la densidad de individuos que están utilizando sus teléfonos en las vías. Es decir, estas señales, estas alertas rojas, son datos de cada uno de los ciudadanos que en ese momento están ingresando. Exactamente. Todo el tiempo estamos transmitiendo información de todo tipo. Hay celulares, por ejemplo, de última generación que marcan los pasos que vamos dando al día. Al final del día te llega un mensajito, tú diste 2.700 pasos al día. Estamos transmitiendo información de todo tipo y a muchas empresas que ni siquiera nos damos cuenta. Y el riesgo es quién está observando esa información, en qué manos están cayendo. ¿Quién y para qué? Eso justamente es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. El momento en el que damos información personal, nos tenemos que cuestionar a quién le estamos dando eso, para qué, bueno, y el cómo también, ¿no? Ahora bien, de alguna u otra forma se logrará regular, contener a través de una normativa. Y le pongo el ejemplo, conversaba con varios legisladores y ellos señalaban que muchas de estas empresas que tienen esta información están domiciliadas no solo en un país, sino en varios. Si bien en Ecuador tendríamos esta primera ley, si se quiere, pero ¿qué va a pasar si estas empresas migran a otros? ¿Servirá esa legislación? Definitivamente va a tener un ámbito territorial. Se va a ceñir un poco a las situaciones y a las circunstancias que se den dentro de nuestro país, territorialmente hablando. Pero el objetivo de esta ley no es solo regular a las empresas que viven de los datos, sino a las empresas que prestan cualquier tipo de servicio, pero que tienen datos. Cualquier tipo de empresa actualmente maneja información de ciudadanos, desde la parte de recursos humanos, por ejemplo, la de sus empleados, la de sus clientes, la de sus proveedores. Entonces, imaginémonos justamente empresas que tienen grandes cantidades de clientes. Ellos manejan no solamente los nombres, sino también datos crediticios, dirección, claro. Mucha información en ese sentido. Información sensible en muchos casos, seguramente. Muchos casos. Justamente una ley también lo que hace es clasificar los tipos de datos que tenemos. Tenemos una gama de datos que son básicos, digamos que tienen un nivel básico de seguridad, pero también tenemos datos sensibles. Tenemos información médica nuestra, historial de enfermedades, orientación política, orientación sexual, y esa información en manos equivocadas sí podrían derivar de consecuencias mucho más graves de las que estamos hablando. Pero uno creyera que ese tipo de información sensible reposaría exclusivamente en el registro civil. Exacto, pero no necesariamente.
Por ejemplo, justamente las redes sociales pueden obtener perfiles de nosotros, pueden elaborar perfiles simplemente de acuerdo a los videos que nos gustan, a las páginas que les damos like, digamos. Eso es lo que pasa en YouTube, por ejemplo. Cuando uno observa un video, reiterativamente después aparece ya un set list allí solo con ese tipo de género musical. O recomendaciones similares. Eso nosotros mismos estamos alimentando eso, y en función de eso hay, no personas, hay softwares que están automatizando esa información, verificando, infiriendo situaciones y concluyendo situaciones de nosotros. Entonces, ya con grandes cantidades de información se puede obtener estadísticas muy precisas de la gente. Entonces, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de navegación en Internet le puede significar a una empresa cierto tipo de conducta de nosotros, qué tipo de ciudadanos somos. ¿Cómo los ciudadanos podemos protegernos? No sabemos quedar en esa parte. En primer lugar, leer los términos y condiciones de los servicios en los que accedemos. Absolutamente toda página web de compañía grande o aplicación que utilizamos en nuestros teléfonos tiene unos términos y condiciones, que es una suerte de contrato que nosotros utilizamos, que nosotros firmamos y aceptamos para utilizar sus servicios. Pero muchas de las veces cuando uno ya activa estas aplicaciones, en efecto, en la parte final sale el recuadro, la alerta. Si uno no da el visto, simplemente no se activa la aplicación. No puede aplicación, claro. Pero es importante... O sea, es una obligación prácticamente, ¿no? Es una obligación, sí. Cuando estudiaba en la universidad estos temas, siempre un profesor nos decía, si es que un servicio es gratuito, normalmente es porque el producto eres tú. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Nosotros pagamos esos servicios gratuitos con nuestros datos. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, entiendo que existen otros mecanismos, cambiar de contraseña, muchas veces el username, de forma reiterativa, para que de alguna otra forma también tenga un tipo de seguridad, de bloqueo. Sí, ese tipo de medidas son más de orden técnico. Cambiar las contraseñas, no utilizar la misma contraseña para todos los servicios, no tener las contraseñas anotadas físicamente en papeles o en el propio teléfono, no compartir contraseñas, no compartir fotos donde consten informaciones delicadas de nosotros, ese tipo de... Ni capturas de pantalla tampoco. Capturas de pantalla, todo ese tipo de información, limitar el acceso a personas desconocidas de nuestras redes sociales, son una gama de conductas que tenemos que comenzar a adoptar. Muy bien, agradecemos. Sí. Diego Álvarez, socio fundador de la Asociación de Protección de Datos del Ecuador. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, conversando respecto de estos temas de tecnología, también a propósito del proyecto de ley que ha sido ingresado ya a la Asamblea Nacional. Nosotros, amigas y amigos, vamos a seguir con más información. Las reformas electorales estarán aprobadas hasta el mes de noviembre, según la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña. El documento sigue en discusión al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, entre tanto que los legisladores esperan la convocatoria para continuar con la discusión. Al interior de la Asamblea Nacional se mantiene la expectativa por conocer el día en que se retomará el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Entre los puntos de discusión está la posible eliminación de las circunscripciones territoriales, el cambio en el método de la asignación de escaños y el control al financiamiento electoral. May Montaño sostiene que no existen las condiciones para tratar esos temas. Pero no vamos a negar que no hay, yo por lo menos siento que no hay una decisión política de las representaciones partidarias en esta asamblea de tocar esos temas. Posiblemente porque les conviene mantener ese mismo método, a lo mejor en este momento. Desde la bancada de la denominada Revolución Ciudadana, la asambleísta Soledad Buendía es partidaria de suspender la discusión y precisa que la eliminación de las circunscripciones territoriales debe discutirse a fondo. Aquí lo que se está buscando es eliminar los distritos, lo cual va a garantizar pues que la democracia en el país vuelva a ser aquella de los que estamos en las capitales, por ejemplo, la representación de los territorios se eliminaría. Según los plazos de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, hasta el 31 de noviembre, las reformas deberán estar aprobadas.
Eliseo Azuero, espera que se cumpla el plazo. No es posible que le dejemos a los ecuatorianos con un sinsabor en la boca, con un proceso eleccionario que deja más dudas que certezas. Así que el Código de la Democracia es vital para enfrentar un nuevo proceso de reinstitucionalización y del cumplimiento efectivo de la voluntad popular. La sesión plenaria fue suspendida el último jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los inconvenientes en las comisiones de gobiernos autónomos y de los trabajadores vuelven a discusión en la Asamblea Nacional. Hay quienes dicen estar dispuestos a dar un paso al costado y otros quienes piden que se les dé una oportunidad de gobernar en estas mesas legislativas. Ante la falta de quórum en las comisiones de gobiernos autónomos descentralizados y de los derechos de los trabajadores que han impedido la instalación formal de las sesiones, vuelve el tema a debate en la Asamblea Nacional. La asambleísta Vilma Andrade asegura estar dispuesta a dar un paso al costado de la vicepresidencia de la Comisión de Gobiernos Autónomos y dice estar a la espera de la resolución que tome el Consejo de Administración Legislativa respecto de la situación de las mesas. Revise y tome una decisión respecto a qué hacer con los asambleístas que no asisten a las sesiones o qué hacer con las comisiones. Siempre, al menos de mi lado, va a quedar el interés personal a un lado, porque lo que necesitamos es que funcionen las comisiones. Según el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, la próxima semana el CAL revisará el informe sobre la asistencia de los legisladores a las sesiones de comisiones que fue entregado varias semanas atrás. Estamos a la espera del informe jurídico para ver qué decisión se toma. Tenemos el informe técnico ya, el informe técnico. El informe técnico hace referencia a los números de sesiones que cada comisión ha tenido, asistencias, horarios. De su lado, la asambleísta Ana Belén Marín pide a los comisionados que al menos brinden una oportunidad a los legisladores que fueron designados como las autoridades para demostrar sus capacidades. Lo importante sería que se sienten todos, que puedan sesionar. Si después de sesionar ven que evidentemente no está en la capacidad de manejar la comisión o no, ahí que puedan proceder, pero ni siquiera le han dado la oportunidad de sentarse y gobernar. Desde la conformación de las comisiones de gobiernos autónomos y de los derechos de los trabajadores, no se han podido instalar de manera formal en una sesión. Ambas mesas legislativas han desarrollado mesas de trabajo con varias autoridades y representantes de la sociedad civil. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una pausa aquí en la televisión legislativa. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimena Peña y Esteban Torres analizaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tras la votación del texto, los legisladores precisaron que el Ejecutivo deberá pronunciarse a través del veto sobre los cambios incorporados al COIP, que se encuentra vigente desde el 2014. Tras 2 años de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, vigente en el Ecuador desde el 2014. Jimena Peña y Esteban Torres, integrantes de la Comisión de Justicia, estudiaron el documento durante el programa Tercer Debate de esta semana. Peña defendió los cambios incorporados al texto. Es el artículo 220 que permite a las personas consumir productos que contengan derivado del cannabis con fines medicinales, paliativos y terapéuticos. La ciudadanía cree que ahora es posible, por ejemplo, la siembra para comercializar, eso no, eso sigue estando vetado, es un tema de siembra para consumo personal. Peña se lamentó que el articulado que despenaliza el aborto en casos de violación no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Legisladoras que defendieron la causa tuvieron que retractarse porque recibieron llamadas de presión por parte del líder de su movimiento político. Torres discrepó, mantuvo su defensa a la vida bajo cualquier situación. Las interpretaciones que se daban, si hubieran dado ese artículo, hubieran cometido realmente un gravísimo error. Nos revestimos de moral hablando de las 2 vidas y resulta que después la niña de escasos recursos tiene que verse obligada a velar por otro niño cuando ella ni siquiera está preparada.
Pero las reformas al Código Orgánico Integral Penal tienen otras aristas. Peña y Torres detallaron las figuras como el comiso de bienes, así como la lucha contra la inseguridad. En el proyecto se presentaron 2 instrumentos para recuperar lo robado. Porque si la Asamblea hizo su trabajo, lo discutió, lo aprobó en sesiones complicadas, también es el Ejecutivo el que tiene que dar el paso. El documento ya está en manos del Ejecutivo, que tendrá 30 días para pronunciarse a través del veto parcial o total. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, diversos colectivos efectuaron una movilización esta tarde hasta el Palacio de Carondelet para expresar sus criterios al jefe de Estado. Esto puntualmente respecto al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que no fue aprobado por el seno del Legislativo. A propósito, vamos a generar un diálogo. Virginia Gómez de la Torre, médica, defensora por los derechos de las mujeres, directora de la Fundación Desafío. Doctora Virginia Gómez de la Torre, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a usted también por la invitación. A ver, esta tarde diversos colectivos efectuaron una movilización hasta el centro histórico. Usted participó de esta movilización. ¿Cuál es el reclamo que ustedes efectuaron? Sí, estuve en una marcha bastante nutrida, una marcha fundamentalmente de la juventud, no solamente mujeres, sino hombres, y también quienes hemos estado en esta lucha durante muchísimo tiempo. La marcha se da hacia Carondelet, hacia la plaza, entiendo que ya entraron a la plaza, antes fueron de alguna manera reprimidos por la policía, echaron gas, pero lograron entrar a la plaza. A la Plaza de la Independencia. De la Independencia, la Plaza Grande, y bueno, el grito de la marcha es veto. O sea, lo que se está pidiendo al presidente Moreno es que vete esta ley, que vete esta reforma que vulnera los derechos de las mujeres violadas, de las niñas violadas, porque la reforma era para fundamentalmente enfrentar los extremos de los casos que existen ahora de violación y que obligan a las niñas y a las mujeres a parir de violadores. O sea, es aberrante y es ridículo que vivamos en un país que genere vergüenza a nivel internacional y que le diga no a 3.000 niñas que son violadas cada año en el seno de sus familiares biológicos. Entonces, la marcha pide eso y pedimos eso. Ok, el día martes el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció de una manera y es no dar paso a esta reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se buscaba despenalizar el aborto en casos de violación, puntualmente. ¿Consideran ustedes que a través del veto el Ejecutivo puede incluir este texto que no fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotras, los asambleístas que votaron a favor fueron 65 y los que votaron en contra fueron 59, o sea, perdimos. Pero el voto era ganando. 70. Sí, yo sé, pero yo sí quiero recalcar a las personas que me están viendo que la tesis de aprobar fue más, o sea, tuvimos 65 votos, dos votos más para la reconsideración, o sea, 67 votos frente a 59. En el texto quedó un artículo que incorpora una reforma, un artículo del aborto, por lo tanto es posible el veto. El 148. Sí, el 148 fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, pero no necesariamente el 150, que era el que buscaba el aborto no punible. Sí, pero yo soy médica, yo no le puedo explicar legalmente, pero lo que hemos conversado con constitucionalistas y abogados que saben es que la reforma fue debatida. Hubieron 2 informes donde se incorporó la reforma, entonces el Ejecutivo, en este caso el presidente, puede vetar un tema que estuvo en el proceso, más oportunidad legal que existe de que hay un artículo que permite, porque quedó el 148 como producto de la reforma al COIP. ¿Ustedes han tenido diálogos con la ministra de Gobierno? Porque una vez que la Asamblea Nacional ya se pronunció respecto de estas reformas, al día siguiente ella
se pronunció a través de la red social Twitter, igualmente utilizando este hashtag #SeraLey. Uno entendería que también está a favor de que se despenalice el aborto en casos de violación. ¿Han conversado con ella? No hemos conversado con María Paula, pero obviamente tenemos mucha cercanía con ella. María Paula es una mujer, una feminista, que ahorita está en una situación muy importante en donde ella puede decir su posición. Es el nexo entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y la Asamblea, y ahora es el nexo con el Ejecutivo. También quiero recalcar que el presidente Moreno ha tenido una actitud y una posición de diálogo con las mujeres en esta gestión. O sea, él abrió un canal de diálogo, él recuperó la ley en contra de la violencia. Tenemos una ley porque el Ejecutivo y el presidente estuvo al frente de eso. Tenemos una cruzada en contra de la violencia. Tenemos una Secretaría de Derechos Humanos en donde hay una subsecretaría que previene el tema de la violencia en contra de las mujeres. Entonces yo creo que el presidente Moreno ha demostrado una sensibilidad frente al tema de la violencia en su campaña electoral. Planteó luchar contra el femicidio y lo está haciendo. O sea, nosotros pensamos que el presidente Moreno tiene la sensibilidad y sobre todo ahora que va a Nueva York o va a estar en Nueva York. Se encuentra ya en Nueva York por los 30 años de la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño. Es súper importante que sepamos y que se sepa que el Ecuador fue el primer país que suscribió la Convención. Y por esa razón el presidente Moreno es el portavoz de América Latina en relación a la Convención. Entonces yo creo que el presidente Moreno, incluso en Nueva York, tendrá que presentar una actitud conciliadora, una actitud progresista, frente a una situación que realmente vulnera y es vergonzosa frente a la comunidad internacional que ha estado pendiente y que ha dicho en los medios en general: por 5 votos no despenalizaron el aborto en caso de violación y por 5 votos 3.000 niñas van a seguir siendo obligadas a parir de su violador. Las mujeres y las adolescentes que también son violadas van a seguir siendo obligadas a parir de su violador cuando 5 comités de Naciones Unidas le han dicho al país: despenalice el aborto en caso de violación, por lo menos. ¿Qué otros países ya aplican esta legislación? En el caso de ya no es punible el aborto en caso de violación. Bueno, Colombia lo ha despenalizado el año 2006, nos llevan 12 años de ventaja. En el 2006 Colombia despenalizó el aborto en caso de malformación, de violación de malformaciones incompatibles con la vida e inseminación artificial no consentida. ¿Existe legislación comparada a la por cual, supuesto que existe, Ecuador podría apegarse, ¿no? No, y en el proceso de debate se vio la legislación comparada. Argentina lo tiene despenalizado desde el 2012, Uruguay ni se diga, tiene despenalizado totalmente el aborto, Brasil tiene despenalizado en caso de anencefalia, en caso de violación, México lo tiene, todo el país tiene despenalizado el aborto en caso de violación y el Distrito Federal lo tiene despenalizado en caso de, en todos los casos. Doctora, usted ha mencionado una cifra, ha dicho 3.000 niñas son obligadas a parir. ¿De dónde obtuvo esas cifras? Y le hago esta consulta porque durante el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, semanas atrás, había legisladores que señalaban que en el Ecuador no existe todavía una mujer que se encuentre encarcelada por haber sido sometida a un aborto. Entonces, le quiero consultar a usted, ¿de dónde tiene estas cifras? Entendemos que la fundación con la que usted trabaja precisamente también colabora con algunas niñas que han sufrido una violación. Nosotros hicimos una investigación el año 2015 que se llama Vidas Robadas. Es una investigación que fue determinante para poner el problema en la sociedad. Demostró la afectación de las niñas violadas en toda su salud mental, social y física. Y los datos que nosotros hemos presentado, incluso hemos entregado a la Asamblea, son datos oficiales, son datos del INEC. O sea, no pueden decirnos que esos datos son inflados y que hemos manipulado esa cifra. Nosotros no podríamos mentir, cosa que sí pueden, y lo han hecho otros colectivos que están en contra de esta afirmación. El INEC ha dicho, y lo dice, en el año 2017, 3.000 niñas se embarazaron producto de una violación, niñas menores de 14 años, 2.700 parieron. Eso significa que cada día 7 niñas dan a luz de su violador y 7 niñas abortan. Este indicador no ha cambiado en los últimos 10 años.
Todos los días, todas las semanas, todos los meses, año tras año, durante los últimos 10 años, se repite lo mismo en las niñas. En las adolescentes el tema es peor. Ahí no podemos hablar de violación porque hablamos de estupro, eso salió de la reforma, pero las adolescentes tienen o se embarazan, 65,000 adolescentes se embarazan cada año, y el 25% de estas adolescentes se embarazan en un contexto de violencia sexual. Respecto a su pregunta y al tema de la judicialización, yo creo que es indigno de un legislador cualquiera decir que no hay mujeres encarceladas. Presas, claro. Y que es mentira esto de la judicialización. También han dicho que las niñas son inimputables y que no van presas. Las niñas son inimputables, pero sí son judicializadas. Los médicos denuncian a las niñas menores de 14 años. El Código de la Niñez y la Adolescencia las judicializa, les aplica medidas socioeducativas, les manda a hacer trabajo comunitario en guarderías y les amonesta, un juez o una jueza las amonesta verbalmente. Yo no podría entender... Son revictimizadas, sí son revictimizadas. Por supuesto que son revictimizadas. Una niña chiquita que en su cabecita empiece a oír que un juez o una jueza se sienta delante de ella y le amonesta y le dice horrores, le dice que está mal lo que hizo, pero no le dice que está mal que le violaron. Entonces, realmente es indignante escuchar este tipo de comentarios, porque el hecho de que en este momento no haya mujeres encarceladas, que no es verdad, porque tenemos datos que hay 8 mujeres encarceladas, hay cientos de mujeres con juicios que están esperando sentencia, mujeres que tienen que ir cada semana a flagrancia a presentarse. Eso es perder la libertad. Si a mí me enjuician y me dicen que no me puedo mover de la ciudad, eso es perder la libertad, no necesito estar en la cárcel. Entonces es muy violatorio y el presidente Moreno tiene que pronunciarse a favor de los derechos. Última consulta, puntualmente, ¿se mantendrán en movilizaciones ustedes hasta que el Ejecutivo escuche su reclamo? Mire, las movilizaciones ahora están en el escenario de las jóvenes, de las compañeras jóvenes que están absolutamente indignadas. Obviamente nosotras y el movimiento feminista en general, el movimiento de mujeres ecuatoriano, acompañaremos esas movilizaciones, porque estas reformas no son para las que ya no vamos a parir, son para las compañeras más, las que están en edad fértil, y son sobre todo, es una reforma para las niñas. O sea, que no vengan a decir, bueno, que solo a las niñas se les permita. No, eso sería muy discriminatorio. Es para todas las mujeres violadas que no quieren parir de un violador. Por eso estamos pidiendo al presidente el veto. Correcto, muy bien. Agradecemos a Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Gracias, Virginia, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Allí la propuesta de este colectivo, que insistimos, la tarde de este día viernes, efectuó una movilización hasta Carondelet. Nosotros seguimos con más información. Más de 66 millones de dólares en bonos para beneficiar a jubilados compró el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así lo informó Carlos Vinicio Troncoso, quien es el gerente general del Banco del IES, esto ante la Comisión Ocasional de Jubilados. En conformidad con lo resuelto por el Ministerio de Economía, el Ejecutivo y los representantes de los jubilados, la Mesa Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones con los jubilados recibió a Carlos Vinicio Troncoso, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Troncoso explicó la aplicación y los resultados del mecanismo de inversión en la compra de bonos del Estado. Efectivamente, el 7 de agosto del 2019, el directorio en pleno del BIES votó favorable para que se haga una inversión de compra de 240 millones de dólares de bonos que está emitiendo el Ministerio de Finanzas con el propósito de cancelar el incentivo jubilar. El funcionario reportó que hasta la fecha tienen 1.423 operaciones de compra de bonos, 740 a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 683 a través de la Bolsa de Valores de Quito. Se ha venido comprando de manera normal los bonos a los jubilados que son beneficiarios de esto. Entonces debo reportar que a la fecha
tenemos 1.423 operaciones de compra de bonos. También se refirió al porcentaje del valor de la compra de los bonos. Dijo que los precios de descuento están en un rango óptimo. La demanda por parte del BIES existe. Tenemos disponibles todavía, con esas operaciones se han comprado, 66.548.519 dólares en bonos. Los legisladores cuestionaron acerca de los tiempos que se demora el jubilado en la tramitología hasta que pueda acceder a su dinero. En toda esta tramitología que usted bien lo ha dicho, hasta que pueda el jubilado acceder a tener en efectivo, desde que presenta la bolsa hasta con ustedes y todo. También sobre el monto total que el Estado le ha dado al IES. Hay 100 millones que estarían ya en transacciones, 34 que me dice de algunos oferentes, ¿no es cierto?, de algunas financieras, y 66 millones que usted en más o menos 1.423 operaciones la han hecho. El gerente general del BIES enfatizó que la postura del banco es precautelar las inversiones y los portafolios de corto plazo sobre la seguridad social, con el propósito de servir a la salud, y de largo plazo a la jubilación y a la cesantía. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a representantes del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y de varios industriales, quienes denunciaron irregularidades laborales y de seguridad social. La mesa prevé convocar a varias autoridades. Sin quórum. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió en comisión general a representantes del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, quienes denunciaron precarización laboral y tercerización. Sabemos que pasan necesidades, 3-4 meses que no les pagan el sueldo, las herramientas ellos mismos tienen que comprárselas, los vehículos prácticamente a veces ellos tienen que ponerlos, y si no son despedidos y el que reclama lo votan. O sea, eso lo habíamos visto antes en el sector privado, pero ahora lo vemos en el sector público. No fue el único tema tratado. Representantes del Comité de Empresa de Alfadomus denunciaron ante la mesa el impago desde hace más de 5 años a la seguridad social. Carlos Gurumendi, secretario, explicó que les descuentan cada mes y pese a ello no pueden acceder a los servicios del IES. Nos descuentan en nuestro sueldo mensual las aportaciones, pero no nos aportan. Esto es tan preocupante, tenemos 5 compañeros de que ya están con el límite de edad para jubilarse, y que no lo pueden hacer porque la compañía está retrasada. Los integrantes de la mesa hablaron de medidas urgentes. Y hacer una mesa de trabajo con el ministro del Trabajo, con las autoridades de los diferentes sectores y resolviendo los temas. Gestionemos para generar reuniones de trabajo con los ministros correspondientes. Y van a ver que no es que si no hay quórum no se les solucionan los problemas igual se los tienen que solucionar. La mesa legislativa tiene pendiente el envío de un informe con observaciones desde los gremios sindicales que será discutido y analizado con el presidente de la Asamblea Nacional. Esto de cara a la elaboración y tratamiento de una propuesta de código de trabajo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las sanciones de los delitos contra el ambiente, así como la revisión de varios recursos, fueron las observaciones que recibió la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Administrativo. La Comisión de Justicia avanza con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. Para ello, escuchó los criterios de la experta Gabriela Obando y de representantes de la Procuraduría General del Estado y del Servicio de Rentas Internas, quienes coincidieron en la necesidad de afianzar la protección de los derechos de los ciudadanos. Primero fue el turno de Gabriela Obando, quien precisó que se debe clarificar la aplicación respecto del accionar de funcionarios públicos y de las sanciones de delitos contra el ambiente. Nos encontramos con el problema de muchísimos ciudadanos que no ven respuesta a sus necesidades. Y no solamente del administrado o ciudadano, sino también, en este caso, y como consta en las hojas que me he permitido presentarles a ustedes, en el caso de zonas protegidas. Desde la Procuraduría, en cambio, se refirieron a la potestad coactiva que contenía el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD y que fue derogado con el Código Administrativo. Por ello, dijo, es necesario volverlo a revisar. De manera integral, se ha determinado que, en vista que existen otras normas que hablan del funcionario recaudador, del financiero, etcétera, etcétera, subsiste la potestad coactiva en favor de los GATS. Pero obviamente sería mejor que conste en el COA expresamente
para evitar esta inseguridad y problemas. Santiago Andrade del Servicio de Rentas Internas manifestó que el recurso de revisión es extraordinario y facultativo, el mismo que no debería estar sujeto a un silencio administrativo negativo. Es decir, que el silencio administrativo positivo en términos conceptuales solo puede establecerse para un reclamo administrativo o procesos per se dentro de la administración tributaria. Los legisladores continuarán la próxima semana recibiendo nuevas observaciones desde diferentes sectores de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de ley de electromovilidad que busca y promueve el uso de medios de transporte eléctricos. La próxima semana los comisionados invitarán a nuevas autoridades. Desde la Secretaría General de Desarrollo Estratégico se mostraron en desacuerdo con la creación de una Secretaría de Movilidad Sostenible. Sugieren más bien que esas actividades las asuma el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pensamos que tal vez no debería ser tan rígido la conformación de este órgano y si bien es cierto, aunque no son vinculantes las opiniones del Consejo Consultivo, en la actualidad desde el Ejecutivo hemos instalado alternativas como las mesas ejecutivas que se conforman según la necesidad de cada caso con los actores que sean pertinentes en cada momento. Los comisionados, sin embargo, explicaron que lo que se busca con la creación de la agencia es brindar peso institucional, más no crear burocracia. La idea de la institucionalidad no es, bajo ningún punto de vista, incrementar ni burocracia, ni hacer un ente complejo, pero sí un ente representativo de la importancia que un tema como este tiene que mantenerse y del trabajo que una instancia tiene que darlo dentro del Ejecutivo. Pueda disminuir esa carga burocrática, que es algo que todos queremos y es necesario, y no aumentar burocracia. Verónica Alcíbar, coordinadora del Gabinete Económico, precisó también que se deberían revisar los incentivos que plantea el proyecto, como la reducción de costos de la matrícula. Podría establecerse también algún tipo de beneficios, recomendamos como preferencias de atención en la revisión técnico vehicular, ventanillas especiales de atención. La próxima semana los comisionados convocarán a nuevas autoridades con el fin de recoger nuevas observaciones de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Organismos internacionales dieron sus observaciones ante la Comisión de Educación como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. UNICEF y UNESCO coinciden en trabajar en una norma a la par del Acuerdo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la Oficina Nacional de Educación de la Oficina de la UNESCO en Quito, María Brown, explicó las incidencias de trabajar en leyes en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Citó, por ejemplo, los indicadores que muestran a la calidad de la educación del país como un reto. Invitar y trabajar con el Estado para que en ese aspecto de la calidad, que a lo mejor no es tan sencillo de medir, también se hagan avances significativos y se reporte de una manera más cualitativa ese trabajo. Otro de los desafíos también consta el trabajo conjunto y articulado con los organismos de la educación y el gobierno. Hay varias instancias que son responsables de este sistema de educación técnico profesional en las que se requiere incrementar el diálogo y sobre todo la construcción de procesos de trabajo conjunto. De su lado, el representante de UNICEF en Ecuador, Juan Enríquez Quiñones, explicó lo que gana el país cuando se trabaja el tema educativo, a la par de los principios y derechos de niños, niñas y adolescentes. Consagrar los principios que actualmente no se encuentran considerados en el proyecto reformatorio, como el niño sujeto de derechos, como lo he dicho en la apertura, o el de la efectividad, que busca la generación de mecanismos para garantizar la exigibilidad y la aplicación de derechos. Finalmente, la legisladora Silvia Salgado detalló cómo el sistema de educación actualmente tiene varias aristas, sin que se considere a la familia como el pilar principal. De incorporarles a los padres de familia para que sean parte del proceso de la solución de los problemas, inclusive con sus propios hijos, porque esa percepción de pronto está dada en que el sistema de educación permite. La mesa legislativa contará con más aportes de cara a la elaboración del informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Gobiernos Autónomos instaló una mesa de trabajo para recibir a 6 concejales del Cantón Mejía. Las autoridades presentaron propuestas para reformar varios artículos del COTAD.
El artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, relacionado con la paridad de género, es una preocupación en el Cantón Mejía. Así lo manifestó Henry Monga, concejal del Cantón, en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, donde él y otras autoridades fueron recibidos en Comisión General. Monga explicó que si bien reconocen el derecho a la paridad, pide que tampoco se vulnere el derecho de elegir y ser elegido. Nosotros somos 7 concejales, existe una mujer y la jueza nos indica que elijamos a la única mujer, viene prácticamente es una imposición. El artículo 61 dice que el vicealcalde o vicealcaldesa de la norma actual vigente dice que debe ser nombrado el vicealcalde de los miembros del consejo, o sea, no dice hombre, mujer y todo lo demás. Entonces, un poco también afecta el derecho de participación en este caso y de elección, de elegir y ser elegido. El titular de la comisión, Héctor Yepes, manifestó su interés en el tema y propuso como solución que existan binomios en todas las alcaldías, esto como una futura reforma al Código de la Democracia. Para futuro que haya binomio para las alcaldías, como el Consejo Provincial. Igual que las prefecturas, o sea, que la gente elija y así se respete también la paridad. O sea, si queremos que siempre haya paridad o alternancia entre alcalde o alcaldesa versus vicealcalde o vicealcaldesa, bueno, que la gente elija igual que... Por su parte, Vilma Andrade, vicepresidenta de esta mesa legislativa, mostró su desacuerdo a la opción del binomio y manifestó que esto debería ser una decisión de la mayoría del cuerpo colegiado. Así como está y como la están interpretando, sí es discrecional. Es absolutamente discrecional y entonces depende de la presión política que se ejerza o del mecanismo que quiera darle cada uno de los jueces y por lo tanto es injusta en la medida que se está, como en este caso, vulnerando el derecho de una mayoría. Otras de sus solicitudes fue que las convocatorias a sesiones extraordinarias sean obligatorias por parte del Ejecutivo respectivo o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros, puesto que ya han tenido experiencias pasadas de que no se les han convocado hasta en un año. Las autoridades se comprometieron a dar respuesta a las preocupaciones de este cantón. Jennifer Carrera, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, les contamos que la Policía Nacional desarticuló la madrugada de este viernes una banda delictiva dedicada al robo de inmuebles, secuestro y extorsión. El cabecilla de la organización registra 17 detenciones, según lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Según la Policía Nacional, la organización delictiva operaba en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos. La operación denominada Victoria 225 se efectuó la madrugada de este viernes 20 de septiembre. Se allanaron 15 inmuebles y fueron detenidas 12 personas de nacionalidad ecuatoriana, entre ellas Colón P., quien registra 17 detenciones y 30 procesos judiciales en su contra. Él estaba con régimen de prelibertad por buen comportamiento, recibió hace algunos meses la prelibertad y fue detenido portando grillete electrónico. Asimismo, se ha recuperado bienes que fueron sustraídos mediante el asalto a vehículos que transportaban estas mercaderías en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la banda delictiva está relacionada con secuestro y extorsión cometida el 19 de julio de este año en la vía Quevedo-Zapotal, el asalto y robo a la empresa Esimset el 2 de agosto, robo y asalto el día 13 de agosto de un camión de mercadería perteneciente a Azúcar Valdés en la vía Aloa-Quito. Estas son las medidas de beneficio penitenciario que tienen que ser revisadas. Personas con este comportamiento y con este historial debería revisarse de manera muy estricta antes de conceder beneficios o prelibertad. Al final del día, una persona con 17 detenciones y 30 procesos penales solamente estuvo algo más de un año preso. Según el Ministerio de Gobierno, el líder de la organización se hacía llamar Capitán Pico en Santo Domingo de los Áchilas. Además, usaban inhibidores de señal para impedir que los vehículos con dispositivos de ubicación funcionen y así las víctimas de los atracos no puedan pedir ayuda. Según el Ministerio de Gobierno, este operativo servirá como ejemplo al momento en que el Ejecutivo revise el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y emita su objeción. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Bien, ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Sonne-Hosner. Al fin viernes, como siempre te traigo las actividades del fin de semana. Empecemos para saber cuáles son los planes de este viernes, sábado y domingo en la agenda cultural. En el marco de la Semana del Patrimonio, el municipio de la capital está organizando un evento distinto y misterioso. Si quieres conocer un poco más sobre la cultura funeraria de Quito, este es un evento ideal para ti. Empieza este viernes a las 7 de la noche. Además de hacer un recorrido por las distintas funerarias de la capital, podrás recibir charlas de expertos que te informarán sobre este misterio de la muerte y lo que significa en nuestro mundo moderno. Ya sabes, este viernes este evento es ideal para que conozcas más sobre la cultura funeraria de la capital. El Diablo Paredes continúa con su gira. Este músico ecuatoriano, integrante de la banda Papá Changó, se presentará este sábado a las 9 de la noche en el bar La Estación. Ya sabes, si quieres una noche acompañada de música, cócteles y amigos, este plan es ideal para ti. Y para cerrar la agenda cultural, este domingo desde las 10 de la mañana en el sector de La Gasca empieza la campaña de identificación. Aquí podrás conseguir placas identificativas para tu mascota a un precio de $5, donde además este monto servirá para contribuir con las fundaciones de cuidado y bienestar animal. Es un evento importante para tu mascota y para ti, donde además puedes hacer ayuda social. Y hasta aquí el segmento de Agenda Cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo los planes del fin de semana. Podrás encontrar el segmento en los noticieros de la televisión legislativa. Agenda de actividades. Bien, amigas y amigos, vamos a conocer la agenda de actividades prevista para este día lunes 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión de Biodiversidad y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios invitan al foro público denominado el Acuerdo de Escazú y la importancia de reforzar los mecanismos de gobernanza ambiental en el Ecuador. El evento se desarrollará en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. Esta es la actividad prevista para este día lunes. Bien, amigas y amigos, de esa forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.